Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Siller. Yo soy Salvador Rueda. Me es grato dirigirme a ti, doctor. Muchas gracias. Para que hablemos en esta ocasión de un tema realmente interesante, que es parte de nuestra vida cotidiana y que sin embargo muy pocas veces hacemos notar como parte de nuestras rutinas diarias. Oímos las voces de este personaje, son voces de todo tipo, a veces son roncas, a veces son alegres, a veces son muy ligeritas, a veces son muy fuertes. Son básicamente uno de los rostros de la cultura occidental. Marcan nuestras jornadas, la manera de despertar, la manera de agradecer a la divinidad, o nos llaman a las fiestas, igual que nos llaman al duelo. Estamos hablando de las campanas. Quisiera empezar con una pregunta un poco ingenua, pero ¿cuándo se oiría por primera vez la voz de una campana pública en el territorio que hoy es México? Hay la referencia hacia 1533 de un lugar que se destina para, dentro de la Ciudad de México, entre la calle Moneda y la Cerrada de Santa Teresa, en el que se asigna ese espacio para fundir campanas. Entonces, yo creo que fue muy temprano, porque la campana tiene una relación en la vida de todos los pobladores. Desde que nacen suena, cuando se mueren suena. Es decir, la campana acompaña a la vida de la población y de todos. Pero además, las campanas tienen muchas funciones. Están las campanas que se usaban en fortificaciones y que se usaba el sistema de campana en la costa para dar avisos y señales. Están las campanas que tienen una función litúrgica, que esas tuvieron que estar desde el principio de la evangelización. Quizás campanas más pequeñas, portátiles, móviles, pero la liturgia no se entiende sin una campana, porque es la que va dando las horas de oración a lo largo del día, o sea, durante todo el tiempo. Entonces, la voz y el sonido de la campana, que es una comunicación importante, tiene que ver con la liturgia. Entonces, seguramente los lugares donde se evangelizó llevaban una campana, aunque fuera pequeña, pero siempre hubo una campana desde el inicio de la conquista espiritual, diríamos. Uh-huh. Y incluso son tan importantes y han llegado a ser tan importantes culturalmente que se les da nombres. Sí. O sea, yo pienso en la campana del Dolores, que tiene nombre, es el esquilón de Santa María de la Asunción, pero he oído del esquilón de San Antonio. Ahí en el castillo guardamos una pequeña campana que también se llama Santa María. En fin, hay infinidad de historias pequeñas en las campanas que te hablan de esa importancia social de llamar a la congregación. Y también estábamos platicando hace un ratito de los documentos indígenas tempranos, por ejemplo, del códice llamado Códice Sierra de Santa Catalina Texupan en Oaxaca, en donde los pobladores ya están administrando cómo armar la iglesia desde tiempos muy tempranos. Estamos hablando de los 1550, y ya te dicen cuánto les va a costar la campana y el badajo de la campana. O el otro que tú traías, que es esta hoja del códice de Tlatelolco, donde está poniendo el precio de la campana. O sea, la campana para los indígenas debió haber sido algo muy notable y aparece muy pronto en su vida cotidiana. Sí, es una incorporación, así como las reliquias. Yo creo que el tema de la reliquia medieval, que era la que le daba importancia al santuario o al lugar,
la campana también tenía esa connotación, y seguramente ese sonido metálico en el México mesoamericano pues debería haber sido impresionante. Es decir, si las catedrales medievales nos impresionan todavía al llegar a una población y ver la escala de la edificación y la luz en las vidrieras, como les llaman los españoles, los vitrales, pues el sonido de una campana yo creo que tuvo ese impacto tan fuerte de un sonido metálico, y que podían escuchar, y eran un códice, era un código de sonoro, es decir, mandaba muchas señales de muchos temas que tenía el lenguaje de estas campanas para sus pobladores, tanto de vida doméstica, de alarmas, etcétera, como del tema litúrgico, que era importante en ese momento de contacto, ¿no? Sí, y bueno, tú trabajas básicamente patrimonio cultural en Morelos, y desde muy pronto los frailes están estableciendo sus conventos en el siglo XVI y llevan sus campanas. O sea, ahí sí me platicabas también los mecanismos para irlas subiendo, cómo le hacían para transportarlas, para subirlas, cómo debió verse escuchado eso. Debió haber sido una cosa muy notable, cambió el paisaje humano, lo cual nos lleva a tu tema, que es la relación entre las campanas, los campaneros y la antropología. Platícanos un poco eso. Yo creo que es un paisaje cultural sonoro, poco estudiado, importantísimo a partir de ese momento. Hubo campanas que se hicieron en un lugar, se llevaron, y leí en uno de estos historiadores que no entró al espacio donde tenía que entrar, entonces la enterraron en el atrio. Okay. Entonces, y las que sí podían subirse, bueno, el grado de dificultad del peso de esas campanas y cómo elevarlas con sistemas mecánicos, pues debió haber sido otro de los temas importantísimos. El propio reloj que mencionábamos hace un momento, de catedral, el Templo de la Asunción en Cuernavaca, que es el más temprano en América, y está en México, está en Morelos. El mecanismo se rescató, está en el Palacio de Cortés, el mecanismo original. El lugar en donde estuvo el sistema de pesas existe junto a la torre ya del siglo XVIII. Lo que está a un lado era ese mecanismo que estaba ahí. Pero además este reloj era interesante porque no era un reloj de carátula, sino de campana. Ya. Entonces eso hace una gran diferencia, porque las horas las podían escuchar en toda la población por los toques que la campana, y existe todavía la columna, es una columna de fuste recto con las perlas isabelinas, en donde había un martillete y seguramente una campana muy temprana, que era la que daba las horas a la población. Entonces una población como la Villa de Cuernavaca, que tenía la modernidad del primer reloj de América, pues no se vuelve a repetir sino hasta Porfirio Díaz, en que en ese principio de modernidad, pues junto al ferrocarril, telégrafo, luz y el tiempo con sus relojes europeos, pues dota de relojería a todos los pueblos importantes y las hace sonar en el centenario. Entonces yo creo que esos momentos públicos, sociales, históricos, conmemorativos, han sido muy importantes y han tenido que ver con el sonido y con las campanas, ¿no? Sí, realmente el paisaje sonoro y la idea de que pudieras un día hacer una historia con una cronología como la que acabas de plantear, que es el llevar el reloj que trajo Hernán Cortés, que regala Carlos V, para que suenen las campanas, hasta los relojes de carátula que mandó hacer del centenario Porfirio Díaz. Bueno, estás marcando una historia cultural que no se ha escrito así como la estás proponiendo. Y fíjate que ahorita que lo dices, allá en la ciudad pueblo donde yo vivo, en Jiquilpan, Michoacán, todavía tú sabes la hora que es porque suena la campana del reloj. No estás viendo la carátula, aunque tengas tu celular, no estás viendo esa hora. Tú sabes la hora que es, si son los cuartos de hora, si es la hora, si son las 3 de la tarde, que es además la hora del descanso.
por el sonido de la campana. Y además es la hora para todos. Porque si tú traes tu reloj, puede ser la tuya está adelantada, la otra es la hora de todos. O sea, todos tienen la precisión de oír el mismo sonido y de llevar el tiempo, su registro con la misma metodología que los mayas, por decir algo, ¿no? Que registraban el tiempo, ¿no? Y fíjate que el campanero en ese sentido tiene una función social muy particular, porque cuando no suena el reloj de la iglesia, la campana del reloj de la iglesia, sabes que algo te está faltando. Sí. Y ahí hay una combinación interesante que es la arquitectura, o sea, la torre campanario, porque hay torres para otras cosas, pero torre campanario, el campanario, la campana, que es una unión indivisible de dos elementos que tienen que estar juntos, y el campanero como un patrimonio inmaterial, intangible. Es decir, esos tres componentes, la arquitectura como un bien inmueble, la campana como un bien mueble, pero que viene terminando como un inmueble por destino, o sea, está junto como un retablo o una pintura mural unida a ese elemento. Es parte del edificio. Es parte del edificio. Y luego el componente inmaterial, tampoco estudiado muchas veces cuando estudiamos patrimonio, que sin el campanero eso no funciona, ni el código, ni la forma. Y además la misma campana, nos decía un antropólogo, que es además campanero, valenciano, nos decía, cada campanero manda el mensaje que se tiene que mandar por la campana, pero cada uno tiene su toque, o sea, su ritmo, como un músico. Entonces saben muchas veces qué campanero es el que está tocando la población, porque saben, la toca de esta manera y está mandando la señal de alguna cosa, pero tiene esa personalidad que hace el patrimonio inmaterial propio, ¿no? Y el momento, ¿no? Es verdad, sí. Y es que sí es una música. Finalmente las campanas tienen un alma, sí, y lo que hacen es cantar. Sí. Tiene dos cosas. En este evento tuvimos una discusión de qué eran las campanas. Las campanas son comunicación primero, más que instrumento. Pero al mismo tiempo son instrumentos, son voces. Entonces tienen esa doble referencia, o sea, es como un idioma universal que todos van a entender, sean hablantes de náhuatl o sean hablantes de castellano, ¿no? O sea, hay un lenguaje compartido en ese momento tan difícil de culturas de distintas tradiciones, el encontrar algo que los integra, y probablemente ese elemento integrador lo está dando esa campana y ese sonido, esa voz, que es un elemento importantísimo de integración. Sí, fíjate que efectivamente, y nadie piensa en eso. Alguna vez que tuvimos que salir con la maestra Alicia Olivera hacia el estado de Guerrero, vimos una campana grande de algún pueblo que se había caído. Tenía seguramente muchos años caída y estaba rota. Y realmente la imagen de tristeza que es ver una campana muerta, sí, es porque es como una persona, es el que canta para todos. Y lo mismo, se va a cumplir 50 años del movimiento del 68, y uno de los momentos más importantes fue cuando sonaron las campanas de la catedral en una de las congregaciones estudiantiles. Sigue siendo igual que en el siglo XVI, igual que en el XVII, en el siglo XX y seguramente en el XXI, una voz que nos congrega, que nos llama, que nos pone alerta. Efectivamente es para un estudio de antropólogo. Sí, es un tema de la antropología importantísimo, que habrá que estudiarlo más en detalle. Inclusive la llegada del galeón de Manila tocando costas mexicanas, se hacía una réplica en la zona de la costa, en los pueblos, y llegaba hasta las ciudades, como el telégrafo. Llegaba la señal hasta la Ciudad de México, y había un toque especial avisando que meses después llegaría a Acapulco, a la feria, pero se podía avisar que había un evento tan extraordinario como ese tornaviaje que se hacía de todos estos productos de Asia para la Ciudad de México y el Parián.
la catedral tocando y el Parián a un lado con productos exóticos tanto de Europa como de Asia, es decir, un gran mall del siglo XVI, claro, ¿no? En el centro de la ciudad, ¿no? Sí, además en la calle con gente que habla muchísimos idiomas. Realmente la Ciudad de México llegó a ser muy cosmopolita, más moderna de lo que nosotros podemos pensarla hoy. Sí. Ahora, en la Ciudad de México estamos, y te voy a picar un poquito la cresta para que hablemos de la historia de las campanas y que nos vayamos hacia Morelos. En la Ciudad de México estamos escuchando voces de campanas del siglo XVI en la catedral o en las iglesias aledañas. ¿Por qué? Porque esas campanas se trajeron, primero se pusieron en los conventos de finales del XVI, pero después se trajeron en el XVII a las iglesias de la Ciudad de México. Pues son morelenses. Sí, hay muchas que son morelenses. Algunas señalan de Tlayacapan, Totolapan, Yecapistla. Entonces, estos primeros conventos de Morelos, de esas provincias en las que había franciscanos, agustinos y dominicos, y que es la primera ruta de conversión a jornadas cada uno de ellos, pues debieron de tener, si vemos la dimensión de esos templos, pues no eran conventos pequeños, eran monumentales, y tuvieron seguramente en sus espadañas, que ese es otro tema interesante, las primeras campanas, que después esas campanas, seguramente la tentación de traerlas a la catedral, pues fue mucha, y se trasladan a la catedral, que estaba en construcción, porque la catedral tardó 500 años en terminarse. Cuando decimos catedral, pues es un edificio que nunca se acababa y allí iba avanzando, pero que podía tener sus campanas, ¿no? Ahora, la ubicación de campanas en los edificios es interesante porque tenemos torres exentas muy tempranas del siglo XVI, poco comunes, como las de Iztacamacitlán en Puebla, las de propio Tlaxcala tiene una torre exenta, pero en general la ubicación de las campanas estuvo en espadañas, que son muros calados sobre los muros de carga del propio edificio, y al frente como una especie de fachada, como un remate. Entonces la importancia de poner la campana en la parte frontal de la fachada principal, pues nos habla también de la relevancia que tenía y el valor de una campana que no estaba atrás o en un costado, estaba al frente y en el remate. El punto más importante de ese edificio lo remataba una espadaña de varios cuerpos con campanas en sus espacios vacíos. Que le dan como una cara, a la fachada de la iglesia, y después ya se ponen en las torres. Ahora, hay una cosa interesante, el gusto en los mayas, por ejemplo, de los históricos ya, como las cresterías de sus edificios, en su arquitectura Puc, que es una crestería como en material, o sea, se van haciendo desde el basamento menos material hasta que queda como una cosa muy calada, y estas cresterías de elementos de la arquitectura maya, como en la parte histórica toman el gusto de poner espadañas, o sea, hay espadañas barrocas. Las espadañas las tenemos siglo XVI y al XVII hay pocas, son más bien ya torres, pero las mejores del siglo XVIII son las que hacen en Yucatán, donde el gusto de seguir teniendo las campanas al frente en varios cuerpos, pues es una especie de estilo ya 200 años después, ¿no? Y el interés y la importancia que para los mayas tuvo el que la espadaña estuviera al frente de la fachada principal, inclusive en algunas con la ventana del coro como un balcón, donde seguramente se oficiaba la misa desde la propia capilla, ¿no? Y me platicabas hace un ratito también de que no siempre estuvieron adosadas a los edificios, hay algunas exentas. Sí, esas que comentaba Iztacamacitlán, Tlaxcala, son ejemplos muy tempranos en México, y en Filipinas se hicieron siempre en torres exentas por la sismicidad. Ese cinturón de fuego que conocemos, que baja desde Alaska hasta la Patagonia, da vuelta y sube y forma todas estas
islas y este archipiélago filipino de más de 1107 islas, pues es un archipiélago formado por actividad volcánica. Entonces la sismicidad es tan fuerte que seguramente una torre con esa mole y esa masa adosada al edificio pues, lo hubiera estado golpeando siempre como un mazo. Entonces las torres en general en la isla de Luzon, que es la principal en Filipinas, son torres exentas en un costado del atrio, enormes y monumentales, pero exentas siempre, o sea, desde el siglo XVI hasta el XVIII las separaron por cuestión constructiva y de integración al medio, ¿no? Y tengo idea que las misiones norteñas también tenían campanas exentas, hechas muy rudimentariamente con una viga y unas horquetas. Las láminas que hay de estos grabados están en Europa, en muchas bibliotecas. Hay una extraordinaria de Baja California, de una de las misiones, las Santiago. Tiene unos horcones, un travesaño y las campanas colgadas ahí, y se sonaban en la planta baja, o sea, del atrio, del espacio abierto, se tocaban a nivel de terreno y nunca tuvieron torres, ni tuvieron espadañas, ni nada. O algunas, por ejemplo, la de Molango, en Hidalgo, es una espadaña que no está puesta arriba del templo, sino está en la entrada al atrio, sobre el muro atrial, de varios cuerpos, y es el único caso de una espadaña separada del edificio, y cuando suena se escucha en todo el valle. Si es zona serrana, el sonido de la campana se puede escuchar a gran distancia para cualquier evento o noticia a la comunidad. Que más o menos eso sería la función en cualquier parte de América, y en México esa fue, digamos, que si pensamos en el esquilón de Santa María de la Asunción, cuando la toca Hidalgo es porque está llamando a la gente que va a misa, pero lo está llamando a la rebelión. Sí. O sea que realmente sí, la campana es una manera de congregar de una manera o de otra a la población. La única manera de saber que hay un llamado a todos es tocando las campanas. Y la forma de tocarla, seguramente, si ese hecho fue real, se tocó, la forma de tocarla fue una alarma, una alerta, casi como podía ser el sonido para un incendio, en donde la gente se congrega en el punto de encuentro, como les llamamos, en la torre junto a la iglesia, y se ve dónde está el incendio o la inundación. Muchos, ejemplo, en Yautepec es muy común que el río sube y en la noche todo el mundo está en su casa y tocan la campana en alerta para avisar, y entonces la gente sabe que puede ser inundación porque están en temporada de lluvia, entonces se mueven, así como la del tsunami, se mueven los puntos altos en Chile, en otros lugares. Entonces la campana, la forma de tocarla avisa cuál es la situación. Y uno muy conocido, que lo usamos mucho, el toque de queda. Sí. Toque de queda era un toque de campana que se hacía en las poblaciones Campeche, Ciudad Amurallada o la propia Manila. Se cerraban las puertas, a veces eran con cañonazos cuando se abría, pero se tocaba la campana en ciudades que no estaban amuralladas, y era un toque de queda que podía extenderse. Encontré que podía durar media hora o una hora, y era el toque en el que se avisaba que ya no se circulara en la ciudad. Entonces no es un toque de queda militar como ahora lo usamos, sino es un toque de queda de resguardo civil cotidiano. Se tocaba todos los días, toque de queda. Decías lo de que llamaban a alarma. Bueno, entonces nos hace pensar que Hidalgo no tocó la campana. O sea, esta imagen un poco romántica de él tocando la campana, no, lo mandó al campanero a que tocara a rebato. Toca a rebato, y el campanero subió y tocó a rebato. Y ahora en las litografías pues sale él tocando las campanas, claro. Yo creo que sí sabía, pero tenía un campanero, y el campanero es su oficio, ¿no? Sí, hay jerarquías. A principio de esta plática nos hablabas de un evento que tuvieron ustedes
en donde se platicó sobre la relación de las campanas, los campaneros, su función arquitectónica, etcétera. Platícanos un poquito de qué se trató. Sí, fue un evento que organizó la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, el primero en su género. O sea, no se había hecho, a pesar de que hay un taller de metales, ya han trabajado ya algunas campanas, y justo estaban entregando algunas que habían hecho, que habían sido mutiladas o robadas. Entonces trajeron a un antropólogo campanero valenciano, y el primer día él explicó toda la metodología de las campanas y grandes campanas que hay en España, sobre todo en esa región de Valencia, y la segunda parte la trató sobre el tema de los campaneros, o sea, cómo hacen los toques, sobre todo en estas campanas de volteo. Sí. Que es impresionante, porque hay unas en esta región que son de 2, 3, 4 metros, son gigantescas, y tienen que hacer el balance para que finalmente lograr que dé la primera vuelta, claro. Pero luego se tienen que colgar de la campana para hacer el contrapeso y que siga dando. Sí. Y el tiempo en el que hace el giro, si el campanero pierde fracciones, la campana lo mata, lo golpea. Entonces son campanas de volteo que se tocan en ciertas iglesias, ciertas catedrales, y que son impresionantes. Y eso implica que el campanero tiene una habilidad atlética, o sea, no es una persona que va y jala una cuerda, sino ese que mueve esa campana de volteo, pues tiene una agilidad de atleta. Bueno, Quasimodo sí, nos daría envidia, ¿no? Exactamente. Sí, bueno. Y lo otro que fue interesante fue que nos dejaron participar en el segundo, tercer día, y cada uno llevó algún tema. Yo llevé poco esta idea de las campanas asociadas a los relojes. A él le pareció muy interesante porque no lo había reflexionado. Conocía poco de las campanas de Filipinas, yo había registrado algunas, y entonces le pareció interesante pues descubrir también desde España a las Filipinas. Entonces es otro tema de esa globalización que en el siglo XVI tuvimos entre la parte de Asia, con Filipinas, América y México y Europa, y luego esa salida hacia el sur, hacia un poco de contrabando, hacia Perú y hacia los otros lugares. Entonces ese tema, pues las ideas, los diseños, los usos iban y venían con una velocidad mucho más de lo que nos podíamos imaginar, y el flujo de ideas de viajeros, de fundidores, y la importancia de los fundidores también. Creo que tiene una gran tradición la fundición de campanas, y creo que es el otro elemento importante, es decir, el fundidor tiene que darle el toque a que la campana tenga la voz correcta, ¿no? Que tiene que ver eso con las técnicas de fundición, de enfriamiento, etcétera. Yo no sé en México si hubo una tradición de fundidores de campanas que tú nos pudieras platicar. Sí, en el Bajío, en estas zonas. Yo creo que sí hay regiones, todavía en algunas zonas, no sé si sean las históricas, hay esa tradición, pero la demanda fue muy fuerte. Sí. O sea, si nos ponemos a ver qué producto de consumo era importante, pues las campanas. La campana se ponía hasta en la casa para cuando se llegaba, se tocara en la hacienda. Yo recuerdo en el Valle de los Ingenios, en Cuba, hay una torre muy muy grande, y hay una campana arriba que era la que daba las horas de labor, de entrada, salida, de suspensión. Entonces tenía que ver en muchas actividades industriales, laborales, agrícolas. Tengo una anécdota haciendo el Camino de Santiago por primera vez desde la parte de Francia. Subí a los Pirineos y me agarró, yo iba solo, una neblina que no se veía a 2-3 metros. Y estando ya bajando hacia Roncesvalles, a la parte de España, la única forma en la que pude orientarme y llegar es porque en la capilla de Roncesvalles, el campanero, cuando hay neblina, toca la campana, y los que andábamos en las montañas pudimos llegar al arribo
a ese refugio, ese albergue, guiándonos. Y eso seguramente existe desde que el camino era un camino de peregrinación, claro. Y el camino francés a Santiago de Compostela. Entonces, en puntos difíciles, la campana ayudaba a orientar cómo llegar a ese destino, que sin ella, pues uno podía caminar para cualquier lado. El sonido orientaba al lugar de arribo desde época medieval, ¿no? Vamos a hablar ahorita un poquito de los campaneros. ¿Se ha estudiado este oficio? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Si es la familia? ¿Cómo llega a ser un campanero? Sí. Yo creo, no hay información de eso, no hay los estudios que debería de haber, pero yo creo que es un oficio importante y donde el que lo hace es reconocido por la comunidad, o sea, no cualquiera puede subir y tocar. Entonces, seguramente va transmitiendo, es un conocimiento de tradición oral y práctico además, a un aprendiz que va ayudando y que se va transmitiendo entre uno y otro, pero es una tradición importantísima, inmaterial, y me parece que se ha ido perdiendo. Entonces, en muchos lugares donde ya o la campana no suena o ya no hay esa transición, esa transmisión de conocimientos se puede perder. Entonces yo creo que es muy importante rescatar a esos campaneros, hacer una especie de escuela de campaneros. Pues volverlos patrimonio, que es tu volverlo propuesta, patrimonio, sí. Que esa es un poco la idea. En España lo hicieron. Hay campaneros voluntarios que se suman y entonces los campaneros mayores les enseñan el arte de tocar la campana. Entonces yo creo que es un patrimonio inmaterial que si no se hace de esta forma se va a perder. Como muchas otras cosas que se han perdido junto con el desuso de las campanas. Por ejemplo, yo he leído documentos de los siglos XVII, XVIII, algunas cosas que rescataba Guillermo Tovar, por ejemplo, de la construcción de la catedral. El reto que era para los alarifes y para los ingenieros armar los andamios para poder subir las campanas, traer las campanas del hoy estado de Morelos en carretas de bueyes y subirlas para que en un solo día pudieran estar armadas. No es un trabajo que pueda hacerse en etapas, todo tiene que ser de un jalón. Y por ahí había una anécdota de un virrey que había mandado traer la campana pero que no quiso salir hasta que la campana estuviera puesta. Así sí. le ponía de nervios ver cómo la iban subiendo a costa del riesgo de mucha gente. Sí, yo creo que era una operación de mucho riesgo. Compensar las tensiones que se tienen que dar en las cuerdas, la elevación, meterla, calzarla, y luego el soporte de la campana. Es decir, la campana tiene un soporte anclado, sí. Y bueno, las que tienen que girar pues producen vibraciones también, entonces la torre tiene que estar calculada para eso. Y luego también la importancia del badajo. El badajo básicamente es el talón de Aquiles de una campana. Si el que está a cargo de la campana le cambia el badajo y lo pone con un metal más duro, o lo pone con una pesa mayor a la proporción que tiene que tener, va a ir fracturando, golpeando y la va a romper. La va a matar. La va a matar, exactamente. Si no está en el anillo y en el punto donde debe tocar y golpear, la va a fracturar de inmediato. Entonces el campanero tenía que saber colocar en su punto el instrumento, la campana, su badajo, su peso correcto, para hacerla golpear de manera correcta. Y la campana podría durar de por vida, o se podía estropear, como muchas ahora, donde ponen cualquier cosa y suena más fuerte, suena más fuerte, pero la está dañando, ¿no? Sí. Entonces, la campana tiene mucha resistencia en su anillo, en la parte de abajo, y luego se va reduciendo para hacer esa sonoridad, que además se hacían con patrones, con escalas, con reglas, en las que la forma es muy importante para el sonido y el espesor y el material también.
Entonces, el buen uso del instrumento y de usarlo y reponer los badajos que se dañaban, pues garantizaba que la campana pudiera durar más tiempo o se fracturara, ¿no? Vamos a interrumpir nada más un momento para recordarle a la audiencia que estamos platicando sobre campanas, campanarios, campaneros y en esta segunda parte también de relojes en sus torres con sus campanas con el doctor Juan Antonio Siller. Vamos entonces ahora a irnos a esta rama emparentada a las campanas que son los relojes públicos, los relojes monumentales y sus campanas. Platícanos un poco cómo te interesaste y qué es lo que has estado descubriendo. Bueno, me interesé porque la referencia más antigua la tenemos en el propio Museo Cuauhnáhuac, Palacio de Cortés, que es esa maquinaria que envía Carlos V a Hernán Cortés y se instala en un costado de una torre especial para las pesas de ese mecanismo. El obispo Plancarte la rescata, no la fundan ni la tiran, y está la maquinaria, está el lugar donde estaba las pesas, que se cerró y se hizo un elevador en alguna remodelación, y arriba está el fuste de la columna en donde se toca. Entonces, esa referencia es única en México y en América, el tener eso. Entonces, el tema de las campanas, sobre todo para el centenario, fue un tema también muy importante, porque esa modernidad estaba también en el tiempo, en traer estas campanas, estos relojes europeos, principalmente franceses, ingleses, hay también alemanes, americanos, y luego sus campanas que acompañaban a esos relojes, que daban los toques de las horas en cada una de ellas. Para el centenario de la independencia. De la independencia. Decir, 1910. Entonces, poblados muy retirados que no tenían camino, el caso de Zacualpan, los animales que llevaron para arrastrar las pesas y todo, terminaron muertos. O sea, fue un esfuerzo impresionante en un camino de arriería subir esa campana hasta el pueblo en las montañas y instalar el reloj para que sonara en 1910. Entonces, todo eso hace historias muy, muy atractivas. Y luego estos relojes, muchos de ellos quedaron en el abandono. Sí. Ya no funcionaron, en fin. Unos siguen todavía, muchos de ellos funcionando y tienen una referencia social muy importante. La gente, a pesar de tener relojes de otro tipo, el reloj del inmueble, que a veces estaba en la iglesia, palacio o en una torre exenta en la plaza como Jonacatepec, pues es un referente, es el reloj de todos. Sí, sí. Entonces, cuando en alguna ocasión hicimos cuando hicimos el catálogo, que nos auxiliamos con reloj centenario, me ayudaron sus técnicos para las fichas, y registramos 75 relojes. Creo que es el primer catálogo. En el estado de Morelos. Es el primer catálogo de relojes históricos, monumentales históricos, como les he llamado, en el estado de Morelos. Hay otros más que son más modernos, pero los históricos son 75 los que quedan. Entonces, fue importante peinar, hacer la prospección en todo el estado, registrar la maquinaria, las carátulas, las campanas y la ubicación. O sea, cada una en lugares diferentes, y cada una tenía, así como había el campanero, en cada una hay un relojero. Sí, sí. Bueno, no es el relojero, es el que ayuda a jalar las pesas. Sí, había como un crán que le daban vuelta y subía las pesas. Sí, y darle mantenimiento, limpiarlo, que no tenga lodo, tierra, polvo, las palomas que se meten en estos lugares. Entonces esa función es muy importante, y ahí creo que sería, así como el de los campaneros, muy importante una escuela taller para jóvenes que ayuden a restaurar esos con dirección de relojeros. Sí. Y tenemos allá en Morelos relojeros que fueron a estudiar a Suiza, a Francia e Inglaterra, y que trabajan allá
y que han ayudado a darles mantenimiento a muchos de estos, pero yo creo que una escuela taller de jóvenes para que le den el servicio a más de 75, o sea, hay más que pero los eso históricos. nada más para el estado de Morelos, pero imagínate en todo el país. Si hacemos una réplica de eso y capacitamos, podríamos pasarnos a los de Puebla, a los de Estado de México y a otros más, y de todo el país. Y eso nos permitiría que la conservación y el buen uso del reloj se mantenga, porque el reloj es muy frágil también. Si se hace mal, cualquier procedimiento lo estropea. Sí. Entonces yo creo que esa parte es una formación que se requiere para preservar nuestro patrimonio. Porque con eso se preserva memoria. Exactamente. Doctor, fíjate que un primo mío en el pueblo de Cañadas, Jalisco, era el relojero del pueblo. En ese pueblo el reloj está sobre la presidencia municipal, no está en la iglesia. Y recuerdo de niño haber ido con él a ayudarle a subir las pesas, etcétera. Y ese reloj, tenía una característica. En toda esa zona de los Altos de Jalisco entró un coronel Medina villista y le pegaba un tiro a la carátula, que era una carátula de cristal, a la hora en que había entrado, y decía que tenía un muy buen tino, y hasta hace no muchos años todavía estaba en la carátula de Cañadas, que había entrado a las 3 de la tarde. Después lo arreglaron y con eso van perdiendo memoria, le metes un mecanismo que ya no es el manual, etcétera, sí, y se va perdiendo esta memoria. En tu libro, por ahí hay un pasaje que vi en donde confundían el reloj de Hernán Cortés con una maquinaria de un antiguo trapiche. Sí. O sea, no hay documentación para los relojes. Sí. Pensaron que era parte de algún sistema de trapiche y que lo habían llevado de alguna hacienda a la catedral por algún motivo. Afortunadamente lo hizo Plancarte, lo protege, lo conserva, lo resguarda, y después ya pasa a formar parte de una de las piezas más importantes del Palacio de Cortés. El otro tema que también puede ser interesante asociado a esto son las campanas como instrumentos musicales. Claro. Y tenemos los carrillones. Carrillones, claro. Entonces hay dos carrillones en México muy, muy importantes. Uno de una exposición holandesa que vino a México y que donaron el carrillón, y que encuentro que está, o estuvo, no sé si todavía está, en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí se instaló. ¿Eso cuándo sería? Como por los 40, 50. Del siglo XX. Se instala ahí con el problema de que quedaba muy bajo y no se escuchaba. O sea, no estuvo en el lugar apropiado el instrumento de las campanas. Y el otro, cuando se hace en Onalco Tlatelolco, toda la unidad, se hace en la torre emblema, en la parte hasta arriba, el otro carrillón monumental, mucho más grande que este otro, que ese tenía el problema de la altura, uno que estaba muy bajo y el otro muy alto, y los vientos y el sonido en zonas que no se escuchaba. Entonces tenemos esos dos carrillones en la Ciudad de México, que habría que ver de qué manera se pueden habilitar y que pudieran pues volver a funcionar adecuadamente. Han intentado, y sé que lo hicieron en Cholula, y creo que hace 1 o 2 años en Tlaxcala, hacer una especie como de concierto con campanas. Entonces hacían sonar unas con otras y trataban de ver que armonizara algo con otro, que han sido como intentos de participación de las campanas del pueblo pues en sus sonidos, ¿no? Que esa es otra parte más contemporánea que podrían tener el tema de las campanas, ¿no? Y yo no sé por qué ahora en el bicentenario no se pensó un poco como en el centenario, en donde los relojes tenían que sonar todos a la misma hora, su sistema de campanas tuviera que sonar todo a la misma hora en todo el país, en un lugar hasta como en Zacualpan, que era el ángulo del mundo. Sí. Pero bueno, o a quién se le ocurrió subir el carrillón hasta la parte más alta de la torre, pues no conoce de campanas. No conoce de las campanas. Pero eso no lo digo a manera de crítica, sino a manera de alarma y de la importancia de trabajo como el que estás haciendo, porque no lo conocemos, porque no entendemos el uso. Las oímos,
pero no sabemos que tienen una ingeniería detrás. Y yo pienso que ese trabajo que tú propones es muy importante, el de recuperar el conocimiento de las campanas desde cómo se funden hasta cómo se ponen, dónde se montan, en qué parte de la arquitectura va, cuándo se tocan, cómo se tocan, como ahora lo estabas mencionando, quiénes la tocan. El caso de los relojes, lo mismo, sus técnicos, sus maneras de usar el reloj, de cambiarle las piezas. En fin, creo que si no hay un movimiento de recuperación, pero que empiece con un movimiento de conocimiento de estas ingenierías, pues pronto no tendremos más que objetos rotos, tristes. Sí, yo creo que es un patrimonio en peligro. Yo creo que es un patrimonio, al ser inmaterial, intangible, de tradición, que la única manera de conservarlo es con el conocimiento. O sea, no lo podemos detener, porque al detenerlo se convierte en un objeto, en una reliquia que estará exhibido, pero perderá la función que tuvo y la importancia que tuvo en la vida de México. Ahora aquí en la Ciudad de México hay una agrupación de relojeros que ha estado recuperando los relojes estos del centenario. Sí, han hecho unos trabajos muy buenos y hay relojeros que tienen mucha experiencia, y algunos relojes, por ejemplo el de Correo Mayor, el edificio de Correos, con una maquinaria impresionante, los propios relojes monumentales de la catedral y de muchos edificios públicos, y es una labor que en la Ciudad de México afortunadamente se está haciendo. ¿Quiénes son? Platícanos un poquito, y cómo te ligarías tú, relacionarías desde el punto de vista de un estudioso de la antropología o de la restauración con ellos. Bueno, uno de ellos, Joel Hernández, que es el que ha trabajado muchos de estos y que aparece en esta publicación que se hace de los relojes. Sí. Es que esta publicación es esta revista de los relojeros del centro de la Ciudad de México. Exactamente. Me decía otro colega, que es el que coordina, el editor de la revista, que está por jubilarse, que es el que más sabe. Entonces yo le decía, pues hay que hacer una escuela taller y que ese conocimiento lo transmita a muchachos jóvenes en cada uno de estos lugares, la propia Ciudad de México o en Morelos, y que podamos recoger ese patrimonio de su conocimiento. Ese es un gran patrimonio de alguien que ha tenido la experiencia teórica y práctica de trabajar a esa escala, piezas de gran dimensión, y que el hacer funcionar en estos edificios monumentales en la Ciudad de México el mecanismo de su reloj, pues es un complemento a esa relación del reloj con el edificio y con la ciudad. Yo creo que a todos nos gustaría que eso no se pierda y se convierta en una reliquia o un objeto ahí empotrado, pero que ya no funciona, ¿no? Y al revés, que tenga una función social. Que tenga una función. Que entiendo, eso es lo que tú quieres para Morelos con este catálogo de 70 y tantos relojes. No es solamente para tener un registro, sino para que la gente sepa qué tiene. Sí, yo creo que, por lo menos en nuestra institución, en el INA, nuestros inventarios y catálogos nos permiten tener correctos los diagnósticos de cuáles son, cuántos son, de qué época son, cuáles tienen prioridad, y poder estructurar una política cultural de conservación que atienda a largo plazo la preservación de este patrimonio. Entonces yo creo que un inventario es el punto de partida, una escuela taller es un punto de poder garantizar la preservación. Y como se comentaba hace un momento, si iniciamos en un punto, esto puede tener una réplica hacia otros lugares y se puede tener una gran protección a nivel nacional de un patrimonio poco conocido, poco estudiado, pocas publicaciones sobre el tema, y que es tan importante como los otros patrimonios. En el foro del que hablabas, y apenas es el primero, ¿no acordarían el poder hacer un foro nacional en donde llamen ustedes a
a estudiosos de campanas, campanarios y relojes de otras partes de México, porque efectivamente el hacerlo en Morelos está padre, pero sí, hay que ampliarlo. Yo pienso simplemente en los relojes que hay en el Bajío, hacia el norte, hacia el occidente. Es un trabajo. Bueno, el de Pachuca, que es impresionante. Claro. Un reloj que además es el emblema de la ciudad. Sí. Se va a publicar la memoria tanto del trabajo presentado como los participantes, o sea, las conferencias magistrales. Entonces se puede hacer un buen documento de referencia. Se llegaron a algunas conclusiones que también pueden llevarse a un segundo foro, y al parecer va a ser algo más permanente, quizás periódicamente 2-3 años estar haciendo estos foros y el trabajo de campo. Yo creo que los que participaron, que fueron muchos investigadores de distintos lugares de la República, se llevaron este interés y seguramente van a estar trabajando en sus comunidades, en sus centros de trabajo, con esta iniciativa que tuvo pues nuestra Escuela Nacional de Conservación, Restauración, Museografía, que es pues una escuela muy importante a nivel latinoamericano. Oh, sí, claro, güey. Y el pensar que las campanas, su sonido, su función, lo mismo que los relojes, es patrimonio cultural, es parte de la labor de nosotros. Pero sobre todo porque el enemigo principal son los ignorantes. Sí. O sea, yo leía en tu libro un pasaje de cómo un reloj de 4 caras, de repente a alguien se le ocurrió que eso estaba muy feo lo desapareció y lo convirtió en otra cosa. Eso o la fundición de campanas, es decir, el que una campana esté fracturada no es motivo de que se tenga que fundir, y muchos fundidores llegan y ofrecen que a cambio de las campanas les da una nueva. Entonces yo creo que cuando ya no tiene la sonoridad por alguna razón, ya cumplió con un ciclo y es un testimonio valiosísimo de todo lo que sucedió y de la narración que esa campana podría tener con la comunidad en la que está. Y afortunadamente en España algunos restauradores, y creo que en Bélgica, han empezado a encontrar la manera de restaurarlas, o sea, restaurar el sonido de una campana que hace años pensábamos que era imposible. Se puede volver a rescatar y a restaurar la sonoridad de una campana con la protección de tocarla quizás un poco menos, de tocarla correctamente, pero las campanas no deben de fundirse, aunque estén fracturadas, deben de conservarse y en su momento se puede restaurar. Pero estás hablando de un trabajo titánico, porque bueno, los bronces de las campanas monumentales no es como para que simplemente se va al taller y le ponen unos martillazos y ya quedó. Estamos hablando de un trabajo enorme. Es un trabajo muy especializado el restaurarlo. Pues sí, y sobre todo restaurarle el sonido, porque necesitarías saber exactamente cuáles son la distancia entre de la línea del badajo, etcétera, para saber qué sonido tenía. Sí. Es como un sueño restaurar el sonido, que yo creo que sí lo vamos a poder hacer. Se ha podido restaurar algunas, lo más cercano, y pues sería como un reto más de la restauración, el restaurar sonidos de campanas históricas, ¿no? Porque recuperarías el paisaje del que hablas tú en tu libro, recuperarías este paisaje cultural con una nueva visión antropológica, es decir, recuperarías el sonido que ya no tenemos. Exactamente. Es decir, hay algo ahí que ya no es el que ocupa esa parte de nuestro tiempo y del espacio, que es el sonido de la campana, y que ahora se va para otras partes, y con los audífonos y con... Es decir, estamos cambiando demasiado para mal. Y el ruido de la ciudad, es decir, ya difícilmente se escucha. Por ejemplo, en Tlalpan es extraordinario poder escuchar durante el día la campana del Templo de San Agustín. Entonces son como privilegios en las burbujas de la ciudad en las que todavía la sonoridad histórica patrimonial se puede tener, es decir, o San Ángel, que todavía, o Coyoacán, que todavía podemos alcanzar a escuchar
el sonido de la campana en el templo cercano, ¿no? Pero necesitas educar, por eso la importancia de esta entrevista y del trabajo Sí. que tú haces. Le dices eso a mi hijo de 16 años para que se quite los audífonos, duerme hasta con eso. Sí. Hasta que no entienda lo importante que es estos sonidos colectivos y la relación que el sonido de la campana le daría con sus ancestros. Si no entiende eso, están perdiendo su ubicación en tiempo-espacio. Y yo pienso que realmente este trabajo que estás haciendo, muy novedoso, pero es titánico porque no estás con mucha gente, no entendemos eso. Sí. Y requerimos de historiadores, de antropólogos, de gente de metalurgia, de restauradores. Es decir, es un trabajo muy amplio para trabajarlo de manera integral. Yo creo que muchos especialistas de nuestra institución podrían formar parte de estos trabajos para la recuperación de ese patrimonio. ¿En dónde podríamos leer más de este trabajo, tanto el general de las campanas y relojes en México como el más particular en el estado de Morelos? Bueno, está este clásico que es como el más importante. De Abelardo. Ajá. Sí, es Abelardo Carrillo Gariel. Es un libro clásico de 1989, Las campanas de México, y que marcó la pauta para muchos investigadores. Entonces, este cuadernito pequeño es un referente importante. Que es del sello editorial de la UNAM. De la UNAM. Esta es una reedición, entendería yo. Sí, yo creo que no, sí. La primera edición es del 89, sí. Sí, en 89. Sí. Había él publicado algunas cosas de otros temas. En otros temas, sí. Pero este realmente es un libro. Es un acierto de él haber tocado ese tema en su época y no se volvieron a publicar más cosas hasta 18 años de Campanas de México, que en honor a este libro Daniel Molina Álvarez hace de un tema ya un poco más ampliado. Ajá. Y probablemente esta memoria que se va a hacer en la Escuela de Restauración va a recoger también experiencias en otros lugares, como sería la de los campaneros valencianos, a través de este investigador que estuvo coordinando el curso y el congreso, más los trabajos que mucha gente presentó en la reunión y los catálogos que estamos empezando a hacer. Sé que en Campeche, se comentó en este evento, han empezado a hacer un catálogo de campanas en la ciudad de Campeche. ¿Pero en cuál evento? En el del año pasado, sí. Okay. Alguien comentó que un grupo se dedicó no nada más a los edificios históricos, sino a hacer el registro de las campanas. Entonces es una referencia muy importante que a nivel ya de una zona se están registrando de manera sistemática, muy, detallada las campanas. Además, la campana tiene sus medidas, sus tamaños, sus pesos, sus inscripciones, y hay mucha historia impresa en la propia campana que al ver ya la referencia en un catálogo, pues podemos sacar muchas conclusiones también del flujo de algunas campanas, procedencia o sus fundidores, ¿no? Y en cuanto a los relojes. De los relojes, creo yo que este es el primer catálogo de relojes monumentales históricos a nivel nacional, hechos en toda una entidad en el estado de Morelos. Estás hablando de tu libro El patrimonio cultural y los monumentos históricos inmuebles en el estado de Morelos. Son un par de tomos. Son 2 tomos. El segundo tomo es el que en uno de los capítulos habla de este tema. Hay unos cuadros donde viene el año, la distribución, el tipo de carátulas, el tipo de maquinarias, los años, y luego un mapa hicimos en donde viene la distribución de todos ellos. Entonces es una primera referencia para trabajarlos ya con más detalle y hacerlo esto a nivel nacional. Yo creo que ese sería para los relojes un paso importante
tener su registro, ¿no? Pues creo que tienes trabajo que hacer para pedirles a los responsables de los estados del patrimonio de campanas y relojes que empiecen a hacer sus instrumentos de consulta para empezar a protegerlo y de concientizar a la gente de que no pueden llegar nada más y pues ahora quítenme esta campana y pongan un altavoz, o quítenme este reloj y ahora pongan uno de numeritos digitales. Bueno, en Europa, ahorita que tocas lo de los sonidos, haciendo el recorrido al camino portugués, noté que el sonido de las campanas era igual en cada pueblo. Y qué raro, suenan igual. Y luego era cercano a Semana Santa, entré en un poblado a la iglesia, que escuchaban un grupo de feligreses en oración, y mi gran sorpresa es que eran grabaciones. O sea, siempre era lo mismo. Ponían una grabación de gente orando y las campanas ya no sonaban, estaban ahí, pero había pues unos disquetes que repartieron a todos y lo ponían. Y entonces podemos terminar en eso que sería fatal, ¿no? Pues claro, porque es un engaño. Es un engaño. Bueno, pues espero que no terminemos en eso. Sí. Y espero que la siguiente entrevista sea realmente para que nos platiques cómo va avanzando la organización de especialistas, antropólogos, restauradores, etcétera, en conocer nuestro patrimonio sonoro y los paisajes sonoros que podemos recuperar teniendo todavía las campanas y teniendo las arquitecturas de las campanas y también los relojes públicos en casi todos los rincones del país a donde llegaba la influencia de don Porfirio hace 108 años. Pues no me queda más que darte las gracias. Juan Antonio. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Juan Antonio Siller. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Amarentes al frente. En la producción, controles técnicos y edición está Evanibaldo Morales. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.